Déjame decirte algo que puede incomodarte al principio. Aquello que más deseas, eso por lo que piensas, visualizas, afirmas y trabajas, puede ser exactamente lo que te mantiene lejos de conseguirlo. Sí, no el miedo, no la falta de oportunidades, no el destino, el deseo mismo, porque hay una verdad incómoda que casi nadie explica con claridad. Desear no es un acto de creación, es una afirmación de ausencia. Y hoy vamos a desmontar eso, con calma, con profundidad y sin misticismo barato. El error invisible del quiero. Detente un instante y observa tu diálogo interno. No lo que dices en voz alta, no lo que escribes en una libreta, sino lo que se repite silenciosamente dentro de ti a lo largo del día. Quiero más dinero. Quiero una relación así. Quiero cambiar mi vida. Quiero sentirme diferente. Quiero salir de aquí. A primera vista, estas frases parecen inofensivas. Incluso parecen motivadoras. La sociedad las celebra. Los libros de autoayuda las refuerzan. Las redes las convierten en mantras. Pero aquí está la verdad incómoda. El subconsciente no procesa intenciones, procesa identidades. No escucha lo que deseas, escucha desde donde deseas. Y cada vez que dices quiero, lo que tu mente profunda registra no es el objeto del deseo, sino el estado de carencia desde el que estás hablando. Es como si internamente estuvieras afirmando una y otra vez: esto no está aquí, esto no es mío, esto pertenece al futuro, no al ahora. Y el subconsciente, que no razona ni discute, simplemente responde: entendido, mantendremos esta realidad. Aquí está el matiz crucial que casi nadie explica. El deseo no es neutro. El deseo siempre viene acompañado de una emoción. Y si observas con honestidad, la mayoría de los deseos nacen de incomodidad, comparación, frustración, miedo, sensación de atraso, no del poder, sino de la falta. Por eso puedes repetir una afirmación 1000 veces y no ver cambios, porque debajo de las palabras hay un sentimiento silencioso que dice: todavía no. No soy eso. No lo tengo. Y ese sentimiento es el verdadero mensaje que estás enviando. Imagina a alguien que dice: quiero sentirme seguro. Lo que su conciencia profunda escucha no es seguridad. Escucha inseguridad afirmándose. Imagina a alguien que dice: quiero ser amado. Lo que se imprime no es amor, es la identidad de alguien que no se siente amado. El quiero funciona como una orden encubierta que le dice a tu mente: mantén esta ausencia activa. Y aquí es donde ocurre el autoengaño más común. Pensamos que desear algo con intensidad lo acerca, cuando en realidad lo mantiene a distancia. Porque desear es colocar el objeto fuera de ti, y todo lo que colocas fuera permanece fuera. El deseo constante crea una relación de separación. Tú aquí, tu vida ideal allá. Y cuanto más emocional es el deseo, más sólida se vuelve esa distancia. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás entrenando tu conciencia a reconocerse como alguien que aún no es.
Y la conciencia solo puede expresar aquello que acepta como identidad. Aquí está el punto clave que cambia todo. La mente profunda no entiende el futuro, solo entiende el presente asumido. Cuando dices quiero, estás hablando desde un presente incompleto. Cuando asumes, hablas desde un presente cumplido. Por eso el deseo es útil solo en una fase muy concreta, como señal, como indicador, como susurro inicial. Pero cuando te quedas viviendo en el deseo, cuando lo conviertes en tu estado habitual, ya no estás creando, estás confirmando. Confirmando que aún no eres, confirmando que aún no tienes, confirmando que aún no estás allí. Y la realidad, que es extremadamente obediente, simplemente asiente. Este es el error invisible. No es evidente, no es ruidoso, pero es profundamente eficaz para mantener todo exactamente como está. Y hasta que este punto no se comprende a nivel emocional, no intelectual, la ley de la asunción parece no funcionar. Porque no falla la ley, falla el estado desde el que se aplica. Querer ser, el punto de quiebre. Aquí está la diferencia que lo cambia absolutamente todo, aunque casi nadie la ve con claridad. Querer mira hacia el futuro. Ser habita el presente. Y esto no es un juego de palabras, es una distinción de conciencia. El que quiere vive proyectado. El que quiere se experimenta incompleto. El que quiere está psicológicamente antes del acontecimiento. En cambio, el que es no espera. El que es no necesita pruebas inmediatas. El que es se mueve desde una aceptación silenciosa. Por eso Neville Goddard fue tan radical y tan claro cuando dijo: no obtienes lo que deseas, obtienes lo que aceptas como verdadero sobre ti. No dijo lo que pides, no dijo lo que afirmas, dijo lo que aceptas. Y aceptar algo como verdadero no es repetirlo con la boca, es relajarte dentro de esa idea, es dejar de discutirla internamente. Aquí ocurre el verdadero punto de quiebre. El deseo es el impulso inicial, sí, es la chispa que señala una dirección. Es la señal de que existe una posibilidad más elevada para ti. Pero llega un momento crucial, un momento que separa a quienes solo estudian estas ideas, de quienes realmente las viven. El momento en que el deseo debe morir, no porque el deseo sea malo, no porque esté equivocado, sino porque ya cumplió su función. El deseo te dice, hay algo más para ti. Pero el deseo no es el estado creador, es solo el aviso. Si sigues deseando después de haber entendido, estás usando la chispa como si fuera el motor. Y una chispa no mueve un vehículo. Un estado sí. Observa esto con honestidad. Cuando deseas algo intensamente, ¿cómo se siente tu cuerpo? Hay tensión, hay expectativa, hay vigilancia, hay una especie de todavía no. Ese estado nunca dice esto es mío, dice esto falta. En cambio, cuando eres algo, cuando lo das por hecho internamente, el cuerpo se relaja, la mente se aquieta. La emoción se vuelve neutra, estable, silenciosa. Eso es identidad.
Y aquí está una verdad profunda que casi nadie te dice. La realidad no responde a lo que quieres. Responde a quién crees que eres. Puedes querer abundancia durante años, pero si internamente te experimentas como alguien que lucha, la realidad solo puede reflejar lucha. Puedes querer amor, pero si tu autoimagen es la de alguien que no es elegido, la experiencia se repetirá. Porque el querer mantiene viva la historia del no soy. El ser, en cambio, no intenta convencer, no discute, no empuja, simplemente opera desde una suposición interna. Y aquí entra una de las ideas más incomprendidas de Neville. Asumir no es fingir. Asumir es aceptar internamente sin resistencia. No se trata de actuar hacia afuera, se trata de habitar un estado hacia adentro. Cuando asumes algo como verdadero, ya no lo deseas, porque desearlo sería negar que ya es. Por eso el deseo debe morir, porque mientras siga vivo, sigue afirmando distancia. Y este es el momento incómodo para muchos. Cuando sueltas el deseo, parece que sueltas el control. Parece que dejas de hacer algo. Pero en realidad estás entrando en el único estado que crea sin esfuerzo: la aceptación interna. No es resignación, no es pasividad, es alineación. El ser no espera resultados. El ser no necesita señales constantes. El ser no vive pendiente del futuro. El ser vive desde una certeza silenciosa. Y esa certeza, no el deseo, no la visualización, no la afirmación, es la que reorganiza la realidad. Este es el punto exacto donde muchos se quedan atascados. Entienden el concepto, pero no sueltan el deseo. Y mientras no lo suelten, siguen afirmando que aquello que quieren aún no les pertenece. La transición real ocurre cuando internamente dices, sin palabras, esto ya forma parte de quien soy. Ahí el deseo se apaga, no por pérdida, sino por cumplimiento. El momento en que el deseo debe morir. Este es el punto exacto donde casi todos se quedan atrapados. No porque no entiendan la ley, no porque no crean, sino porque no saben cuándo dejar de desear. Y esto es crucial entenderlo bien, sin malentendidos. El deseo no es el enemigo, pero tampoco es el estado creador. El deseo es una señal, un susurro interno que dice, hay algo más para ti. Esto que ves no es el final. Existe una versión más amplia de tu vida. En ese sentido, el deseo es sagrado. Es el inicio del movimiento. Pero aquí está el error sutil y devastador: quedarse viviendo en el deseo. Porque el deseo tiene una naturaleza muy concreta. Siempre apunta a algo que no está aquí todavía. Mientras deseas, afirmas tiempo. Mientras deseas, afirmas distancia. Mientras deseas, afirmas separación. Y la conciencia, que es el único creador, solo puede expresar aquello que reconoce como presente. Aquí aparece una paradoja profunda. El mismo deseo que te despierta, si no muere a tiempo, se convierte en la razón por la que no avanzas. Piensa en esto con honestidad. Cuando deseas algo intensamente, ¿cómo se siente tu interior? Hay expectativa, hay tensión,
Hay vigilancia constante. Hay una sensación de todavía no. Ese todavía no es inocente. Es una afirmación. Y la conciencia que no juzga ni discute simplemente dice, entendido, todavía no. Por eso Neville insistía tanto en esto, aunque pocos lo comprendían de verdad. No debes desear aquello que ya has asumido como real, porque desearlo sería negar tu propia asunción. Aquí es donde el deseo debe morir, no por rechazo, no por represión, sino por cumplimiento interno. El deseo muere de la misma forma en que muere el hambre cuando comes, no porque odies la comida, sino porque ya estás satisfecho. Ese es el tipo de muerte del que hablamos. Cuando algo se vuelve internamente real, deja de generar ruido. Observa tu vida. No deseas tu nombre. No deseas tu pasado. No deseas aquello que das por hecho. ¿Por qué? Porque no hay fricción interna. Eso mismo debe ocurrir con aquello que dices querer crear. El deseo debe transformarse en normalidad. Y este es el punto donde muchas personas sienten miedo. Porque soltar el deseo se siente al principio como soltar el control. La mente dice, si dejo de pensar en ello, ¿no lo perderé? Si dejo de desearlo, ¿no se detendrá el proceso? Pero aquí está la verdad profunda. Mientras sigas deseando, sigues empujando desde la falta. Y empujar desde la falta nunca crea estabilidad. Crea ciclos, subidas emocionales, bajadas, esperanza, frustración, señales que parecen venir y luego desaparecen. Eso no es manifestación madura. Eso es dependencia emocional del futuro. El momento en que el deseo debe morir es este, cuando ya sabes quién tendrías que ser si eso fuera real. En ese instante el deseo ya no es necesario, porque el trabajo ya no es conseguir, es convertirte. Y convertirse no es forzar, es asumir. Aquí ocurre el cambio más silencioso y poderoso. Ya no preguntas, ¿cuándo llegará? Empiezas a vivir desde, esto ya es parte de mí. No con arrogancia, no con teatralidad, sino con una certeza tranquila. Ese estado no busca pruebas, no necesita señales, no se inquieta con retrasos aparentes, porque ya no depende del resultado para sentirse completo. Y esta es una verdad que puede doler escuchar, pero libera. Mientras necesites que llegue para sentirte bien, no puede llegar, porque la llegada no crea el estado. El estado crea la llegada. El deseo muere cuando el estado nace, y cuando el deseo muere de esta manera, no por frustración, sino por aceptación, ocurre algo muy particular. La mente se aquieta, la emoción se vuelve estable, la urgencia desaparece, y justo ahí, cuando ya no miras constantemente, cuando ya no vigilas, cuando ya no persigues, la realidad comienza a reorganizarse, no como magia, no como castigo, sino como reflejo, porque la conciencia solo puede proyectar aquello que ya ha sido aceptado como verdadero. Ese es el momento exacto en que el deseo debía morir. No antes,
no después, justo cuando deja de ser deseo y se convierte en identidad silenciosa. El cambio sutil que lo cambia todo. Entonces llegamos a la pregunta inevitable: si desear mantiene la distancia, si esforzarse desde la carencia agota, si insistir refuerza el todavía no. Entonces, ¿qué se hace? Y aquí viene una de las respuestas más malinterpretadas de todas. No se elimina el deseo a la fuerza, no se reprime, no se niega, no se mata por disciplina, porque todo eso sigue siendo lucha. Y la lucha siempre afirma que algo falta. Lo que se hace es algo mucho más sutil y por eso mismo mucho más poderoso. Se trasciende. Trascender no es abandonar, no es rendirse, no es resignarse. Trascender es cambiar de nivel, es pasar de la experiencia de quiero esto a la experiencia de esto ya forma parte de mi mundo interno. Y para entenderlo de verdad hay una pregunta que corta como un bisturí. Una pregunta que no admite autoengaño. Hazla despacio, con honestidad brutal. Si esto ya fuera real, si ya estuviera resuelto, si ya fuera parte de mi vida cotidiana, ¿seguiría deseándolo con esta intensidad? La respuesta, cuando eres honesto, siempre es no. Y no porque ya no te importe, sino porque ya no lo necesitas para sentirte completo. Cuando algo es tuyo de verdad, no en teoría, no en esperanza, sino en experiencia interna. Ocurre algo muy concreto. Deja de hacer ruido. Observa tu propia vida. No deseas tu nombre. No deseas el idioma que hablas. No deseas tu edad ni tu historia. ¿Por qué? Porque están integrados. Porque son normales. Porque no hay fricción interna con ellos. Eso es dar algo por hecho. Y ese estado, esa normalidad silenciosa, es exactamente el estado creador. Aquí hay una distinción crucial que casi nadie explica. No es que dejes de querer algo porque ya lo tienes físicamente. Es que lo tienes físicamente porque dejaste de necesitar quererlo. La necesidad constante es una confesión interna de ausencia. El dar por hecho es una aceptación de presencia. Cuando algo es tuyo, no lo deseas, no lo persigues, no lo vigilas, no lo revisas mentalmente cada día. Simplemente cuentas con ello. Y contar con algo no genera tensión, genera estabilidad. Este es el cambio sutil que lo cambia todo. Pasas de esperar a contar con, pasas de desear a asumir, pasas de empujar a reposar, y ese reposo no es pasividad, es confianza encarnada. Aquí ocurre algo profundamente contraintuitivo. Cuando dejas de desear algo compulsivamente, no lo alejas, lo acercas, porque ya no lo colocas en el futuro, ya no lo colocas fuera de ti, ya no lo conviertes en condición para sentirte bien. Empiezas a relacionarte con ello como con algo que simplemente pertenece a tu mundo. Y la conciencia, que siempre proyecta desde lo que acepta como real, empieza a reorganizar la experiencia externa para coincidir con ese nuevo estado interno. Este cambio no suele ser dramático, no viene con fuegos artificiales, viene como una calma, como una reducción del ruido mental,
como un da igual si pienso en esto hoy o no. Y muchas personas se confunden aquí. Piensan, ¿y si me estoy rindiendo? ¿Y si lo estoy soltando demasiado? Pero no, no estás soltando el deseo, estás soltando la resistencia. Y cuando la resistencia cae, la creación ya no encuentra fricción. Este es el estado que Neville llamaba asumir el deseo como cumplido. No actuar como sí, no fingir entusiasmo, no convencer a nadie, sino vivir desde una aceptación interna tan natural, que ya no necesita demostrarse. Ese es el cambio sutil, silencioso, invisible para los demás, pero absolutamente decisivo. Porque a partir de ahí, la realidad ya no tiene que ser forzada, solo tiene que ponerse al día. Ejemplo claro y humano. Piensa ahora mismo en algo que ya tienes hoy, no algo especial, no algo espiritual, algo absolutamente cotidiano. Tu nombre, el idioma en el que piensas, tu historia personal, el lugar desde el que lees esto. Pregúntate con honestidad, ¿deseas tu nombre? ¿Visualizas tu idioma? ¿Afirmas cada mañana que tienes un pasado? Number simplemente es, y aquí está la clave que casi nadie ve. No es que lo tengas porque lo deseaste. Es que lo tienes porque nunca hubo fricción interna con ello. Nunca hubo tensión. Nunca hubo urgencia. Nunca hubo vigilancia emocional. Jamás te levantaste pensando, ¿y si hoy pierdo mi nombre? ¿Y si dejo de hablar este idioma? No porque seas optimista, sino porque está integrado en tu identidad. Ese es el punto. Cuando algo forma parte de quien eres, no genera diálogo interno, no produce ansiedad, no requiere esfuerzo mental, simplemente opera en segundo plano. Y ese segundo plano es el lugar desde el que se crea la realidad. Aquí viene una revelación importante. La manifestación no ocurre en el primer plano de la mente. Ocurre en el fondo silencioso de la identidad, todo aquello que manifiestas sin esfuerzo. Tus hábitos, tus reacciones, tus resultados repetidos. No está siendo deseado, está siendo dado por hecho. Por eso este ejemplo es tan poderoso, porque te muestra que el estado creador no se siente intenso, no se siente emocionante, no se siente dramático. Se siente normal. Y esto rompe muchas ideas erróneas. Muchos creen que manifestar es sentir euforia constante. Otros creen que es mantener una fe heroica. Otros piensan que hay que estar todo el día alineado. Number. Lo que crea no es la emoción alta, es la ausencia de contradicción interna. Tu nombre no necesita emoción. Tu idioma no necesita energía. Tu pasado no necesita creencia, porque no hay debate interno sobre ellos. Ahora imagina aplicar ese mismo tono interno a aquello que hoy dices desear. No entusiasmo exagerado, no ansiedad, no ojalá, sino el mismo tono con el que dices internamente, este es mi nombre. Ese tono es plano, es estable, es silencioso. Y precisamente por eso es poderoso. Cuando algo entra en ese registro interno, la mente deja de proyectarlo al futuro. Ya no dice, algún día. Dice,
Esto es parte de mi mundo. Y la realidad externa, que siempre responde a la identidad asumida, no tiene que ser empujada. Solo tiene que corresponder. Este es el punto que suele sorprender a muchos. Las cosas llegan cuando dejan de sentirse importantes, no porque pierdan valor, sino porque ya no están separadas de ti. La importancia exagerada crea distancia. La normalidad crea pertenencia. Por eso Neville insistía tanto en la sensación de naturalidad. No sentir que viene, no sentir que está cerca, sino sentir que es normal. Tan normal como tu nombre, tan normal como tu idioma, tan normal como tu historia. Cuando alcanzas ese tono interno, no hay lucha, no hay desgaste, no hay abandono, porque ya no estás intentando conseguir algo. Estás permitiendo que lo que ya aceptaste se exprese en forma visible. Y esa es la diferencia entre manifestar y simplemente esperar. ¿Cómo saber si sigues en el deseo? Hay algo muy importante que entender antes de entrar en las señales. No estás mal si sigues en el deseo. No has fallado. No significa que la ley no funcione para ti. Significa simplemente que tu estado interno aún está orientado hacia la falta. Y el estado siempre habla más fuerte que cualquier técnica. La mayoría de las personas creen que están creando, cuando en realidad están vigilando. Y vigilancia no es creación. Vigilancia es espera tensa. Veamos esto con calma. 1. Revisas constantemente si ya viene. Esta es una de las señales más claras. No necesariamente revisas el banco cada minuto. A veces es más sutil. Es un pensamiento que aparece solo: ¿habrá pasado algo hoy? ¿Estaré más cerca? ¿Cuánto falta? Ese impulso no nace de la curiosidad. Nace de una necesidad emocional. Y la necesidad siempre dice: esto aún no está. Cuando algo ya forma parte de tu mundo interno, no lo revisas constantemente. No revisas si tu nombre sigue siendo tu nombre. No revisas si sabes hablar tu idioma. No revisas si tu pasado sigue existiendo. ¿Por qué? Porque no hay duda interna. La revisión constante es un intento inconsciente de confirmar externamente algo que aún no está confirmado dentro. Y mientras necesites confirmación externa, estás afirmando dependencia. 2. Buscas señales externas todo el tiempo. Este punto es especialmente delicado. Muchas personas dicen: no estoy ansioso, solo estoy atento a las señales. Pero aquí hay que ser honestos. Buscar señales no es fe, es inseguridad sofisticada. Las señales se convierten en una muleta emocional, un número repetido, un mensaje inesperado, una coincidencia mínima. Y si aparece, alivio. Si no aparece, frustración. Eso no es alineación. Eso es condicionar tu estado interno a lo externo. Cuando estás en el estado correcto, las señales pierden importancia. No porque no existan, sino porque ya no las necesitas para sentirte en el camino correcto. La búsqueda constante de señales dice internamente: aún no confío, necesito pruebas. Y donde hay necesidad de prueba, hay duda activa.
3. Sientes ansiedad si no piensas en ello. Esta señal es muy reveladora. Cuando intentas soltar el deseo, pero sientes culpa, miedo o inquietud, eso indica que aún lo ves como algo que se puede perder. Hay una voz interna que dice: si no pienso en esto, no va a pasar. Si no visualizo hoy, retrocedo. Eso convierte la creación en una carga. Y aquí está la verdad incómoda. Nada que dependa de tu vigilancia constante puede integrarse como identidad. La ansiedad no es falta de disciplina, es exceso de apego. Y el apego siempre nace de la idea: esto aún no es mío. Cuando algo ya es tuyo internamente, puedes dejar de pensar en ello sin miedo. No porque lo ignores, sino porque confías. 4. Te preguntas constantemente: ¿qué estoy haciendo mal? Esta pregunta parece humilde, pero es una trampa silenciosa, porque lleva implícita esta creencia: si no ocurre es porque hay un error. Y ese error casi siempre se asocia a ti. Empiezas a revisar técnicas, cambias afirmaciones, buscas otro vídeo, otro método, otra explicación. No desde curiosidad, sino desde autodesconfianza. Esto fragmenta tu poder, porque en vez de habitar un estado, empiezas a corregirte constantemente. El creador no se corrige. El creador asume. La pregunta correcta no es ¿qué estoy haciendo mal? Es ¿desde qué estado estoy viviendo esto? Cuando pasas al estado correcto, lo que cambia. Ahora observa el contraste. Cuando realmente sales del deseo y entras en la asunción, no ocurre nada espectacular, ocurre algo mucho más sutil. Te relajas, no porque hayas renunciado, sino porque ya no estás en tensión interna. El cuerpo deja de estar en modo espera. La mente deja de empujar. Y esta relajación no bloquea la manifestación, la permite. Deja de ser urgente. El deseo ya no tiene fecha límite emocional. No piensas tiene que ser ya, sino esto forma parte de mi camino. La urgencia desaparece porque ya no necesitas que ocurra para estar bien. Y eso es clave. Se vuelve silencioso. El deseo deja de hablarte todo el día. No porque lo reprimas, sino porque ya no necesita recordarte nada. Cuando algo está integrado, no hace ruido. Incluso te olvidas por momentos. Este punto confunde a muchos. Creen que olvidarse es perder fe. Pero no. Olvidarse es señal de integración. Solo te olvidas de lo que no te genera fricción. Y cuando te olvidas, no estás alejando la manifestación. Estás dejando de interferir. La paradoja final. Y aquí viene la parte que parece una contradicción, pero no lo es. Cuando dejas de vigilar, es cuando empieza a moverse. No porque el universo espere que te distraigas, sino porque dejaste de emitir el estado de falta. El movimiento externo siempre es consecuencia de un ajuste interno previo. Primero cambia el tono, luego cambia la experiencia.